Contarles un poquito sobre lo que, como los objetivos que se trazó el grupo Jauri, que es un grupo de música andina latinoamericana, y pues también se hacen algunos ritmos nativos desde lo que se ha podido como indagar. Mi nombre es Carlos Dávila y dentro del grupo Jauri soy el vientista. Interpreto instrumentos de vientos andinos como la zampoña, las quenas, los quenachos eh, y también construyo esos instrumentos. Bueno, hace como, eso fue más o menos 10 años, un grupo de muchachos de colegio con algunas ideas de contracorriente y como todo eso de la adolescencia, accedieron y pudieron tener como guitarras, cosas así, amplificadores. Cabe resaltar que había como una cierta como educación, o sea, había como un acceso más bien a cierta educación que muchos muchachos para la época pues lastimosamente no tenían como ese acceso. Entonces acceso a internet de pronto, a personas de otros lugares, y por ese mismo despertar que todo ser humano sufre en la adolescencia, digamos que acá en San Lorenzo se empieza a escuchar, porque eso fue como lo primero, se empieza como a escuchar rock, algo muy básico, Nirvana, Mago de Oz, algo muy común ahora, que los muchachos, sí, es como una transición muy normal, pero como en las ciudades, ¿sí? Pero como en un territorio indígena, como que muchachos escuchen esto, para la época pues no era tan común. Estoy hablando de sí, hace por ahí 10 años más o menos. Posterior a eso, se empiezan a hacer bandas, empieza a existir una banda, después de eso esa banda empieza como a andar por ahí, a tocar, a darse a conocer, y se conoce un bar en Supía, se puede tocar allá y se conoce un poco de muchachos que comparten la misma, como el mismo pensamiento de la época, solo que eran un poquito más radicales, eran como más centrados. Acá en San Lorenzo se estaba como divagando mucho, se estaban conociendo géneros apenas. Con la incursión de estas personas de Supía y que estaban, digamos que también empezando, se unen como dos escenas, la escena de San Lorenzo, la escena de Supía. Se decide hacer como un primer encuentro en un lugar que fue emblemático para ese movimiento, que fue el Colegio Viejo, el conocido y antiguo, ahora ya es el CDI, pero en ese momento era el Colegio Viejo, unas instalaciones educativas antiguas que estaban abandonadas a las afueras del centro poblado, y ahí se consiguen permisos y se pueden hacer eventos, ensayos. La escena sigue creciendo, fue una escena que se unió con pueblos como Quinchía, Anserma, incluso desde Pereira y Manizales tuvimos participación de algunas bandas y de gente que venía, porque pues en el occidente de Caldas aún hoy eh, San Lorenzo se convirtió como en epicentro de esa escena rock, punk, metal, inclusive superando en algún momento lo realizado en Río Sucio, que era el Ecoparque Rock, porque ese Ecoparque Rock y todos los eventos que se hacían en el municipio eran más financiados desde la alcaldía y cosas así. Nosotros llegamos a tener un evento con participación de gran parte de ese occidente caldense, pero todo autogestionado. O sea, las bandas llegaban por su cuenta, el sonido lo gestionábamos por nuestra cuenta. Las autoridades del territorio de la época sí nos apoyaron con la guardia. La guardia siempre se reconoció y siempre fueron los garantes de la seguridad y como de que el evento no se saliera de control, que nunca pasó. Siempre fue un evento muy, ¿cómo decirlo?, muy sano en cuanto a peleas, riñas. ¿Qué rol desempeño en el grupo? En estos momentos no tengo como un rol así definido en el grupo, pues porque unas veces
toco percusión, toco guitarra, apoyo en la percusión menor también, entonces pues como no tengo como un rol así definido. Estoy ahí tocando. Soy integrante desde que comenzó todo esto, desde que nuestro conocimiento en la música andina, y bueno, el mío también, eh, no era, pues era prácticamente nulo, pues era nada, desde que teníamos solamente un tambor y una quena y una guitarra y así, intentando como sacarle notas a todos esos instrumentos. Eh, desde, desde ahí he estado en este bonito proceso. El primer toque, el primer toque fue, no sé, por así decirlo, especial porque éramos todos inexpertos en eso de presentarnos en tarima, a la gente. Entonces fue una experiencia muy nueva y también muy enriquecedora y no sé, fue bastante especial de verdad ese primer toque porque los nervios eran muchos y no saber cómo iba a reaccionar la gente, si les iba a gustar porque nunca nos habían escuchado. Entonces, cuando empezamos a tocar y la gente empezó a responder con los aplausos, no sé, se sintió una energía bastante bonita y no sé, eso nos animó como a seguir practicando, ensayando, querer hacer como nuevas cosas como para, no sé, para dejar como una huella quizás. Retomando entonces que llega una persona del Putumayo con unas ideas muy bonitas, organizativas también, pero nunca en contra de la organización que ya había dentro del territorio, sino como una forma como de canalizar un poquito las acciones de la gente. En últimas esas ideas calaron mucho con los muchachos y se empieza a trabajar en algo que es como escuela propia, que es más un pensamiento indígena, digamos que había y existía la conciencia de que éramos indígenas y que estábamos dentro de un territorio, pero no habían acciones dentro del territorio como que nos llamaran a ser partícipes de ellas. Siempre veíamos como eso de ser cabildantes o del gobernador, la gobernadora, como algo para muy viejos, pero para muchachos no había más sino jugar fútbol. No encontrábamos como como dónde canalizar también pues tanta energía que hay en esa época de juventud. Bueno, caminando el territorio, eh, en el tiempo también, a través del director, Jesús Chindoy, que interpreta una quena, pues nunca había escuchado algo pues así. Entonces se me despierta el interés de saber el origen de ese instrumento y descubro que esos instrumentos guardan una historia, un mensaje muy valioso que se ha transmitido de generación en generación y me voy acercando más a la raíz de la música, ¿no? De la música de este continente, de estos territorios. Y me gusta mucho y empiezo una investigación a partir de estos instrumentos, cómo es la construcción, cuáles son las historias y también me voy acercando más a ese arraigo pues al territorio, ya que pues esos instrumentos construidos con bambú, con cañas que crecen en la selva, en las montañas, pues me van llevando
a seguir caminando más la montaña, más el territorio. Entonces ahí fue como un acercamiento muy bonito porque no solamente la música, sino que es también caminar el territorio, caminar los mensajes del viento. Entonces, los mensajes de la espiritualidad indígena. Este, entonces, es un acercamiento pues muy bonito porque la música andina o la música con sentido, la música con que tenga mensajes, puede ser, es una enseñanza, ¿no? Es, la música es una herramienta más de educación, podría decir, y lo he venido haciendo, ¿no? La música como herramienta de educación, ¿no? De transmitir mensajes, ideas, pensamientos, de seguir un legado, de seguir transmitiendo esos mensajes que no se pueden perder en el tiempo. Se conocen las medicinas, yo creo que eso fue trascendental, conocer medicinas tradicionales, el rapel, el chimú, el ambil, reconocer eso, conocerlo, sentirlo, canalizar el pensamiento desde otras formas, conocer historia, empezar a trabajar en la historia misma del territorio, que aún hoy sigue siendo un poco confusa y pues eso es como que lo que nos tiene atados a seguir estudiando. Reconocer todo eso nos llevó como a estar más centrados en nuestra conciencia como indígenas, como nativos, más que indígenas, como nativos de este territorio. Bueno, saludos amigos, mi nombre es Víctor Dávila, guitarrista y vocal de la agrupación Jauri. Inicié en la agrupación en el año 2014, un grupo que inicia a partir de la ayuda de un amigo, el charanguista de la agrupación Jesús Chindoy. En el entonces crea un proceso que se llama Escuela Propia y de ahí pues entonces mi hermano Carlos Eduardo Dávila empieza a tocar lo que son los vientos, zampoña, quena y incursión en este campo también aprendiendo algunas canciones, mi inclinación por las cuerdas, guitarra y también el percusionista Cristian Gañán, quien también empieza en este proceso de percusión y en ese entonces también Miguel Vega, el otro vientista de Jauri, ingresa y Fernando Gañán en el bajo. Anteriormente el grupo incursionaba y todavía en grupos de punk, metal, rock y pues también ha tenido un periodo de transición, pues ya con la música andina tenemos esos tintes, esos matices de resistencia, siempre se incursionó por ese campo de la resistencia, quizás esto ya en la música andina también se notan como esos matices de sus inicios, por eso es que la fuerza, la energía se nota, es un punto característico en el escenario del grupo Jauri. Es un proceso muy bonito porque en el transcurso de este tiempo el grupo ha aprendido bastante, hemos crecido tanto musicalmente como personalmente y es un proceso en el cual nos ha ayudado para encontrarnos a sí mismos. Aparte de eso también es un encuentro muy bonito con el público, la energía del público, la energía de la misma naturaleza, la conexión y es un proceso en el cual todavía falta aprender mucho. Nos hemos encontrado con amigos muy importantes para el transitar de Jauri, que son los amigos del grupo Putumayo, la maestra Tatiana Naranjo, el maestro William Palchucán, que son personas que de ellos hemos aprendido bastante. Incursionamos también y nos guiamos por algunos tintes del grupo Calamarca, el grupo Iyapu y pues de ahí también hemos tomado los tintes para poder grabar nuestras canciones. Y bueno, pues la misión de Jauri o la meta de Jauri es componer, cantarle y llegar a sus pueblos ancestrales para que esa cultura permanezca, para que la pervivencia de los pueblos ancestrales continúe en la historia. Bueno, Jauri nace, es el resultado de unos talleres que también el director Jesús Chindoy
dictan en el territorio, y pues ahí también logro formarme, y varios compañeros, amigos, hermanos. Empezamos como a consolidar un grupo más sólido, y empezamos como a visionarnos un grupo de música andina, montando algunas canciones, las primeras canciones. Entonces ya sale eh, como tal, un primer nombre que queríamos que fuera en lengua embera, Yumajay, que era espíritu de arcoíris. Luego se fue transformando el nombre hasta quedar Jauri. Jauri es una palabra en lengua embera que quiere decir alma, el alma. Entonces, es una palabra también muy poderosa, utilizada por jaibanás, por médicos tradicionales, para traer la buena energía, ¿no? Entonces, describo a Jauri como eh, un grupo de mucha energía. Cada uno ha recogido como su historia personal también, su historia en su recorrido a través de los años, a través de la música. Entonces logra como juntar todo ese pensamiento y toda esa energía, y pues entregarla, explotarla, pues así, entregarla a la gente, ¿no? Para que la gente también sienta, vibre a través de la música, y también se transmita los mensajes eh, así de resistencia, de lucha. Entonces Auri es como esa energía, esa chispa que se despierta en los corazones, personalmente, mío, ¿no? Que despierta los instrumentos de viento en mí, esa chispa que siento al interpretar un instrumento, pero también esa chispa que se despierta en las personas que danzan nuestra música, que ha, que ha tenido también ese acercamiento a esta música. La música andina, pues yo creo que porque nos reúne, porque es como incluyente, por así decirlo. A muchos les gustará el rock, el metal, y a otros no mucho, les gusta, no sé, cualquier otro género. Y esta música como que reúne como un montón de sonidos que son tan propios, que es como si tuviera también dentro de la misma como la historia de toda la música. Es de verdad muy interesante. Como eso, me parece eso muy interesante de la música andina. A partir de las escuelas propias se empieza a crear el grupo musical. En un inicio es simplemente aprender a tocar los instrumentos, pues ya varios de los que empezamos con el proceso de música ya veníamos con conocimientos de otros ritmos, de otros instrumentos también. Pero entonces empezamos, todo el enlace se hizo a través de la ley de origen y el derecho mayor. Las escuelas propias entonces trazan un objetivo, y el grupo Jauri también, paralelo a las escuelas propias, empieza a trabajar algo, y es el rescate el rescate cultural independiente del pueblo que sea. El grupo Jauri entonces en su momento habían 2 estudiantes. Bueno, Chucho ya era egresado, Jesús Chindo ya era egresado de la Universidad de Caldas, y yo estaba como estudiante de la Universidad del Quindío. Chucho ya venía con un proceso estudiantil también bien importante, y entonces empezamos a caminar en la Universidad de Caldas y en la Tecnológica.
Cuando conocemos esa vida universitaria sin ser el grupo de una universidad, de una u otra manera empezamos a conocer gentes de muchos pueblos y entonces empezamos a construir un objetivo más claro para el Grupo Jauri y es el hermanamiento de pueblos. En las universidades públicas en lo general en el país el movimiento indígena es muy fuerte. Hay indígenas Pasto, en Sá, en Vera, bueno, en fin, de todos los territorios en Colombia. Entonces empezamos a caminar eso y pues yo estando en la Universidad del Quindío pues habíamos varios indígenas pero no estábamos como organizados. Entonces al no estar organizados pues digamos que todo el mundo caminaba por su lado y estaba pasando lo que hablábamos dentro de las escuelas y era que salía el joven de su territorio y empezaba a perder con el pasar del tiempo y el pasar de la academia y la historia de Occidente y todo de Europa y toda la base filosófica de un estudiante de universidad pública en Colombia son bases europeas. Entonces se colonizaba de ahí la mente del joven que salía de su territorio. Y entonces en la Universidad del Quindío no teníamos esa estructura del cabildo universitario, que ahí aparece otro aprendizaje y otra escuela de aprendizaje bien importante. Y entonces empezamos a crear el grupo universitario en la Universidad del Quindío, el Cabildo Indígena, donde Jauri es pieza fundamental porque Jauri empieza a acompañar y desde la música y desde la perseverancia porque era un cabildo que estaba iniciando, no tenía ningún recurso, entonces el grupo Jauri empieza a viajar a la ciudad de Armenia con el único objetivo de hermanar pueblos a través de la música. Se crea entonces el Cabildo Universitario de la Universidad del Quindío, en últimas me graduó, el Cabildo continuó caminando, el Grupo Jauri también siguió caminando universidades y consolidando como ese mismo objetivo. Uno, seguir construyendo la identidad de un territorio dentro de Río Sucio, que de por sí ya es muy rico, pero hay que seguir fortaleciendo y seguir fortaleciendo también la unidad y la identidad dentro de las universidades para los pueblos indígenas, porque pensamos también si uno llega a la universidad y no encuentra como un nicho, como un hábitat, como una casa, como un grupo, usted se pierde y la ciudad se lo traga. Entonces básicamente eso es lo que se ha caminado con Jauri, con las escuelas propias, con los cabildos universitarios y se empieza a hacer también el enlace e ir trabajando, digamos que la identidad del joven, del niño, para que si en algún momento tiene que salir de su territorio, ponga a prueba toda su identidad, su conocimiento, su saber, conozca más personas, conozca la ciencia, por así decirlo, y retorne a su territorio a traer lo que aprendió y a hacerse aún más fuerte. Bueno, ¿cuál es el mensaje que quiero transmitir a través de estos instrumentos? Que volvamos a sentir la selva o los sonidos de la naturaleza en cualquier espacio donde nos encontremos. Que volvamos nuevamente a traer desde las montañas hacia las ciudades o a cualquier lugar la importancia del cuidado de la selva, ¿no? Del agua, de reconocer nuevamente que allí nace la vida y allí en esos ecosistemas o en la montaña es de donde también nosotros necesitamos de los elementos fundamentales, ¿no? Por ejemplo el aire, que nace desde los árboles, la montaña, la selva, que ahora está siendo muy pues, violentada de alguna u otra manera, ¿no? Pues, por la deforestación, por la inconsciencia misma de la gente, estamos tumbando pues las montañas, ya sea para pues la ganadería, eh, por ejemplo en lo que está ocurriendo en el Amazonas, ¿no? La deforestación tan extensa e inconsciente que se está haciendo
Entonces hay un irrespeto por la naturaleza, ¿no? Por la madre naturaleza. Y de ahí, pues, mi mensaje, ¿no? De- de transmitir a través de estos instrumentos, eh, pues lo bonito que hay, ¿no? También, esos sonidos que se están perdiendo, ¿no? Entonces, a través de estos instrumentos puedo generar una armonía de selva, ¿no? De por ejemplo, imitar el sonido de las aves, ¿no? Con el viento. También el sonido del río con los cascabeles, con las maracas. Entonces, eh, es necesario nuevamente retornar a ese mensaje del cuidado, de la siembra, de, de reconocer que esta madre también siente, ¿no? Y que todo lo que, la inconsciencia que tiene pues el ser humano, pues nos afecta a todos de alguna u otra manera. Entonces esos mensajes también de personas que luchan por transmitir esos mensajes y son calladas sus voces también se quiere transmitir en este grupo. Los líderes sociales, ¿no? Todas esas injusticias que están ocurriendo en estos tiempos. Entonces, personas que alzan su voz y pues obviamente no son asesinados. Entonces, también por esas personas alzamos la voz en nuestros cantos.